En este video vamos a hablar sobre el capítulo 13 que tiene que ver con propiedades de las disoluciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es una disolución, ¿verdad? Una disolución está definida como una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. ¿De acuerdo? Entonces, es importante resaltar que es una mezcla homogénea. Quiere decir que no hay separación de fases en la disolución, ¿verdad? Vamos a ver una sola fase. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen agua y aceite, agregan aceite al agua y ahí lo que tenemos es una mezcla de tipo heterogénea porque lo que estamos viendo son dos fases. Pero si agregamos alcohol en agua o vinagre en agua, cuando hacemos la mezcla, al final lo que tenemos es una sola fase. Entonces a eso le llamamos una mezcla de tipo homogénea. ¿Okay? Puede ser, en estos casos o ejemplos que les di, que es un líquido que se disuelve en otro líquido, pero podría ser otro tipo de estados. ¿Okay? Entonces hay dos componentes claves. Primero tenemos lo que es el soluto. El soluto es el componente que está en menor concentración. Y tenemos el solvente o disolvente, que es el componente que está en mayor concentración. Entonces nosotros hablamos de que el soluto se dispersa o se disuelve de forma homogénea o de forma uniformemente a través del disolvente. Entonces, solutos pueden haber muchos tipos y disolventes también. Vean aquí en este cuadro donde podemos ver el ejemplo de acá de tal vez un gas, ¿verdad? Que se disuelve en otro gas, como por ejemplo el aire, donde diríamos que hay un componente mayoritario y otros gases que serían los componentes minoritarios. Aquí hay un ejemplo del dióxido de carbono en agua, por ejemplo en bebidas carbonatadas, donde son un gas que está disuelto en un líquido, pero también podríamos tener el ejemplo acá abajo, ¿verdad? De sólido-sólido, donde tenemos algunas aleaciones, por ejemplo el bronce, el latón, el acero, ¿ok? Entonces, y también ejemplos de sólido líquido que son muy comunes, como por ejemplo cuando uno le agrega azúcar al café. Entonces estamos teniendo una disolución de un sólido, ¿verdad?, en un líquido. Bien, entonces es importante que les quede claro que es una disolución, que es soluto y que es disolvente. ¿De acuerdo? Entonces, las disoluciones, ¿verdad?, se forman porque las fuerzas intermoleculares entre las partículas del soluto y del disolvente son lo suficientemente fuertes para competir con aquellas entre las partículas del soluto y entre las partículas del disolvente. ¿Ok? Entonces, ¿a esto qué nos referimos? Bueno, yo puedo tener un recipiente en el cual yo tenga el soluto, ¿verdad? Y tengo otro recipiente donde yo tengo el disolvente. Bueno, cuando yo uno los dos, ¿ya?, cuando yo mezclo, le agrego el soluto al disolvente, yo voy a tener mezclado de forma homogénea las partículas de soluto dentro de las partículas del disolvente. Pero entonces para eso yo necesito romper acá estas enlaces, ¿verdad? O interacciones que se estén generando y acá otras interacciones. Entonces yo necesito que las interacciones que se formen en la disolución final sean más fuertes que la energía que se gasta rompiendo estas disoluciones que tenemos acá, para que se generen nuevas fuerzas, y estas fuerzas tienen que ser más intensas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se forma una disolución? Conforme una disolución se forma, el disolvente separa las partículas del soluto, ¿verdad?, y las rodea. Entonces, es como, por ejemplo, cuando uno tiene cloruro de sodio, entonces uno tiene las partículas de cloruro de sodio y uno las coloca dentro de las moléculas de agua. Entonces, cuando ustedes le agregan sal al agua, el sodio se me va a separar, ¿verdad? Se me disocia. Entonces llegan las partículas de agua y rodean
a esos iones, ¿de acuerdo? Entonces van a rodearlos y los separan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente, hay una solvatación. ¿Qué es el nombre correcto cuando el disolvente es agua? Y como en este ejemplo que les estoy dando acá, se llama hidratar, ¿ok? Entonces hay una hidratación. Y aquí lo que hay es una interacción de tipo ion-dipolo. ¿Por qué es una interacción de tipo ion-dipolo? Es una interacción de tipo ion-dipolo porque recuerden que la molécula de agua tiende a formar dipolos, ¿verdad? Inducidos. Entonces, recordemos que cuando hablamos de una molécula de agua decimos que tiene hacia el oxígeno tiene una densidad de carga que es más negativa, o sea, los electrones tienden a estar más atraídos hacia la molécula de oxígeno porque es más electronegativa, y el hidrógeno tiende a ser más positivo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es una molécula más pequeñita. Entonces, al ser una molécula más pequeña, tiende a perder, o los electrones no son atraídos con tanta fuerza como el oxígeno. El oxígeno es muy grande, es más grande, el oxígeno tiene un núcleo bastante positivo, tiene más protones y eso hace que los electrones se vayan o se acerquen más hacia el oxígeno. Entonces es ahí donde generamos esos dipolos. Entonces, si esto es carga positiva, el sodio que tenemos acá al otro lado tiene carga positiva, se va a ver atraído por esa diferencia de carga que se genera en los oxígenos, y es ahí donde genera interacción de tipo dipolo, que fue lo que se formó en agua, ¿verdad? Pero en el agua, perdón, creo que les dije, es un dipolo permanente. Y el ion que tiene esa carga positiva, por eso se le llama una interacción ion-dipolo. Y de igual forma ocurre con el cloro, solo que el cloro, como está cargado negativo, la parte del agua que se va a acercar hacia el cloro va a ser la parte del dipolo positivo, que es el que va a interaccionar con esa carga. ¿Ok? Entonces vean que se rompen interacciones del agua con el agua, que serían interacciones, en este caso, de puente de hidrógeno, o las interacciones del cloruro y el sodio, que son iónicas, ¿verdad? Es un enlace iónico para formarse una interacción de tipo ion-dipolo, ¿ok? Si en este caso, como es el ejemplo que vimos ahora, si una sal iónica es soluble en agua, es porque la interacción ion-dipolo es lo suficientemente fuerte para superar la energía de red del cristal. Claro, en el capítulo anterior se vio que la interacción del enlace iónico es la más fuerte. Pero, entonces a la hora de formarse, la disolución del agua con el cloruro de sodio, entonces estamos diciendo que lo que estamos formando es un ion dipolo. Entonces, a la hora de hacer la disolución, ¿okay?, las interacciones tienen que ser lo suficientemente fuertes, esta interacción de acá, para que esta se logre romper y se termine disolviendo el cloruro de sodio en agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué cambios de energía se pueden dar en la formación de las disoluciones? Bueno, primero tenemos la separación de las partículas de soluto. ¿Ok? Entonces, tenemos la separación de las partículas del soluto. Entonces, aquí vemos cómo el soluto se separa. Tiene que haber una separación. Para eso, por lo general, yo tengo que aplicar energía. ¿Ok? Yo aplico energía. Tengo que separar las partículas del disolvente también. Tengo que romperlas. Todas estas partículas hay que romperlas. Tengo que aplicar energía. Y luego hay una energía asociada a esa unión, a esas nuevas uniones o interacciones que se están generando. Entonces, existen procesos en los cuales la cantidad de energía de separación del solvente, ¿verdad?,
la cantidad de energía de separación del soluto es menor a la cantidad de energía que se forma en la disolución. Entonces, aquí hay un exceso de energía, ¿de acuerdo? Entonces, estos procesos donde ese exceso de energía se va a liberar, ¿verdad? Entonces, uno lo siente en forma de calor, la disolución se pone caliente, entonces es de tipo exotérmico. Pero hay reacciones que más bien el romper, tanto el disolvente como el romper el soluto, es muchísima más energía la que se requiere que la energía que se da cuando se forma la nueva interacción. Entonces, en este caso, como yo necesito más energía de la que voy a liberar, necesito robármela de algún lado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener en contacto? El ambiente. Entonces, ese poquito de energía que hace falta, yo lo voy a obtener del ambiente para que la disolución se lleve a cabo. Entonces, es ahí donde uno toca el tubo de ensayo y el tubo de ensayo está frío. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde decimos que la reacción es de tipo endotérmico. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿cómo diferenciar una disolución de una reacción? Porque no es lo mismo. Una reacción ocurre un cambio en la estructura molecular, ¿de acuerdo? Entonces vean, por ejemplo, acá que en este caso tenemos un sólido, ¿ok? Tenemos el níquel que es sólido y tenemos el ácido clorhídrico que es una disolución, ¿verdad? Está diluido en agua. Entonces, cuando tenemos el níquel y el ácido clorhídrico van a reaccionar. Entonces forman un producto que es totalmente diferente a los reactivos iniciales. Formó cloruro de níquel y formó hidrógeno que es gaseoso. Entonces vean que estamos viendo un burbujeo, pero vean que aquí teníamos un sólido y ya aquí no tenemos ningún sólido. Entonces, como ya no hay sólido, uno podría llegar y decir, es que eso se disolvió, entonces es una disolución. Sí, es una disolución, pero fue parte de la reacción. Es porque el cloruro de níquel sí es soluble en agua, pero el níquel puro o el níquel metálico no es soluble en agua, ¿ok? Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, el níquel se hidrata, ¿verdad? Y entonces se llena de 6 aguas y lo que queda, entonces uno lo que puede hacer es evaporar. Entonces, así se da uno cuenta de si es una reacción o si es una disolución. Si ustedes se dan cuenta, el ácido clorhídrico es incoloro. El níquel tiene la apariencia, ¿verdad?, brillante del metal característico. Se da la producción de burbujas y además de que se da la producción de burbujas, la disolución cambia de color. Y cuando yo evaporo el agua que sobra o el líquido que me sobra, el producto que yo tengo es totalmente diferente al reactivo inicial. Las características. Y aquí tenemos un sólido que es de color verde, que tiene se ve como más arenoso. En este caso teníamos un metal brillante, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno sabe que lo que ocurre es una reacción. Cambios de color, burbujeo, el sólido después de evaporar tiene características totalmente diferentes. Entonces esas son las cosas que hay que tomar en consideración. ¿Ok? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa cuando no es una reacción, sino que es una disolución? Bueno, como el agua con sal. Bueno, yo tengo agua con sal, yo llego y ¿qué hago con el agua con sal? Evaporo el agua y cuando obtengo el producto vemos el cloruro de sodio y es exactamente igual al producto inicial. Entonces yo sé que las sales de color blanco son cristales blancos y al final yo obtengo después de evaporar esos mismos cristales, ¿ok? Entonces, en ese caso podemos decir que es una disolución cuando se recupera el soluto original, ¿ok? Bien, entonces, veamos este proceso que tenemos acá. Dice así, en el proceso que se ilustra abajo, tenemos
el vapor de agua, ¿verdad? Entonces eso está lleno de vapor y es agua lo que está ahí en forma gaseosa, vean lo que aquí me lo está diciendo. Y tenemos un sólido, que es el sulfato de sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? Bien, entonces ocurre una reacción química. El sulfato reacciona con el agua y se hidrata. ¿Ok? ¿Qué quiere decir hidratar? Quiere decir que el cristal, ¿verdad? Podría ser que yo tuviese un cubo, como me lo están dando ahí, tenía huequitos. Y entonces en esos huequitos cabían las moléculas de agua. Entonces el vapor de agua empieza a meterse en esas moléculas y entonces se hidrata. De hecho, por cada sulfato de sodio hay 10 moléculas de agua que están rodeándolo. Entonces es así como se ve. Entonces el agua estaba afuera y empieza a meterse como dentro de las cavidades del metal. ¿Ok? Prácticamente se consume todo el vapor de agua del recipiente cerrado durante la reacción. Si consideramos que nuestro sistema en un principio consiste en sulfato de sodio, 10 aguas, el sistema se vuelve más, entonces la pregunta A es, ¿el sistema se vuelve más o menos ordenado durante el proceso? Entonces, ¿qué estamos teniendo? Entonces, aquí vamos a explicar dos términos. Vamos a explicar un término que se llama entropía. ¿Ok? La entropía tiene que ver con una de las leyes de termodinámica, que lo vamos a ver en el capítulo de termodinámica más adelante en el curso. Tiene que ver con la tendencia al desorden. Se dice que el mundo, que el universo tiende a estar desordenado. Entonces, todas las reacciones, a pesar de que me consuman energía, a pesar de que sean endotérmicas, si la reacción tiende a pasar de un proceso que está más ordenado a un proceso más desordenado, entonces se va a llevar a cabo, porque es de forma espontánea que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo más ordenado de los estados de la materia? El sólido, porque el sólido tenemos cristales perfectamente acomodados con partículas acomodadas. Luego, ¿qué le sigue? Que es un poco más desordenado, el estado líquido. Y de último tenemos lo más desordenado de todo, que es el estado gaseoso. Entonces, siempre y cuando la tendencia sea al desorden, la reacción se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, dice así, el sistema se vuelve más o menos ordenado durante el proceso. Bueno, en este caso vemos que el agua que estaba en estado gaseoso va a pasar a formar parte o a meterse dentro de las moléculas del sulfato de sodio para pasar a ser un sólido. Entonces, ¿qué está pasando? Se está ordenando. Entonces va a ser más ordenado. Entonces, la entropía del sistema aumenta o disminuye. Si sabemos que la entropía es la tendencia hacia el desorden y va a aumentar hacia los gaseosos, porque entre más desordenado, mayor entropía, mayor desorden. Entonces, como lo estamos volviendo sólido, más bien la entropía va a disminuir.